Entonces, este es un ejemplo nada más de un diseño de un sistema de bioseguridad en una granja acuícola, en este caso de peces. Entonces, yo creo que se puede aprovechar la oportunidad de este trabajo para diseñar algo que se pueda ofertar en un futuro cercano, dado que hay una problemática seria en la actualidad de bioseguridad justamente y que desafortunadamente estos sistemas no funcionan cuando la gente no está bien preparada. Es decir, a pesar de que el riesgo en muchas ocasiones puede ser la vida misma, lo que está en juego, pues nadie acata las órdenes y ejemplos en la actualidad, pues hay muchos. Basta con ver las fechas estas de Día de Muertos, de Halloween y si le damos más para atrás, pues también y gracias a que se suspendieron muchos eventos, pues esto pudiera haber sido peor. En Estados Unidos, por ejemplo, le pasa lo mismo, pasa exactamente lo mismo. Los juegos de fútbol americano o de básquetbol, este, les permitieron un cierto afore. No obstante, pues lo que se ve en TV, pues normalmente se aprecian las tomas interiores, pero en las afueras la gente que pretende entrar pensando que tienen oportunidad, normalmente se da un porcentaje del afore, como les mencionaba, que puede ser en el orden de un 20-25% de la capacidad del inmueble, pero afuera se reúnen a hacer carnes asadas y verlo por TV, aunque sea afuera en el estacionamiento del estadio, y eso es lo que está generando mucha problemática en el vecino estado de Texas, por ejemplo, con una ligera apertura, pues todo el mundo se fue al área de Galveston, a la isla del Padre, y pues se incrementaron terriblemente los casos. De forma personal sigo mucho las páginas de nuestros estados vecinos, sobre todo los de la Unión Americana, que pues para el caso de nosotros es Texas y probablemente Nuevo México. Y por el lado de Texas, pues obvio lo que está más cercano a nosotros y por ahí nos damos cuenta que la problemática seria pues, sigue aún, prevalece y están desbordados en cuanto a capacidad de reacción en los hospitales, por lo que tienen que irse a estados vecinos. Ellos tienen las formas o los métodos y los apoyos, de tal manera que están llevando a todas esas personas que se están contagiando y que ya no tienen cabida en Laredo, por ejemplo, en Laredo, Texas, o en el área de Zapata, Texas, McAllen y demás, pues se lo están llevando a Nuevo México, a Arizona, a lugares, a Oklahoma, vía aérea. Imagina la tecnología que se requiere de avionetas, de aviones, completamente equipados para poder trasladar a una persona que va intubada prácticamente. Y esos esfuerzos, pues, no se, no serían tan necesarios si se hubiera prevenido, si no hubieran hecho esas aperturas o si la gente fuera consciente de porque dijeras, bueno, salieron para trabajar, para cubrir una necesidad, pues realmente no es la situación. Es parte del problema, pero no creo que sea la problemática real. Entonces les decía, pues apegarlo un poquito a la realidad, dado que pues esto se puede ofertar. Yo cuando leo esto, pues me apasiona mucho el escuchar que el trabajo está destinado a granjeros, productores acuícolas para brindar información concreta o correcta en cuanto a las normas básicas de bioseguridad que deben de implementarse de manera correcta con el propósito de evitar a toda costa pues la contaminación de agentes causales de enfermedades y por lo consiguiente resulten en condiciones negativas para la producción. Entonces eso es alentador. No obstante, cuando vas avanzando en la presentación, pues nos damos cuenta que se limitó, era algo ambicioso la forma de introducirlo. Siempre cuando tengamos la oportunidad de vender la idea, hay que siempre soportarla, hay que tenerla bien sustentada. Y pues aquí se vio este, bastante bien, pero a la mera hora no carecía de muchas cosas el ejemplo, vaya.
Entonces, la bioseguridad puede ayudar a países en desarrollo a producir mayor cantidad de alimentos de forma eficiente, aumentar los ingresos y por lo tanto mejorar su resistencia, lo que reduciría la vulnerabilidad y permitiría responder con eficiencia a los efectos del encarecimiento de los alimentos. Normalmente cuando ocurren enfermedades en los diferentes sectores que producen alimentos, llámense plantas o animales acuáticos o terrestres, pues los que acabamos pagando esto, pues somos los que los consumimos. Por ejemplo, virus que han afectado al aguacate, pues han hecho que aumente mucho. El limón por ahí también tuvo una serie de problemáticas que luego lo vimos muy elevada. Pero también nos hemos dado cuenta que cuando otros países se enteran que tenemos enfermedades de ese tipo, pues deciden no comprarnos los productos. Lo que a la larga, el que se ve beneficiado normalmente somos los que lo producimos o los que lo consumimos, porque ya no se exporta más, se queda con nosotros. Como justificación, pues, la intención de esto, pues, es básicamente ver que, o de alguna manera, ofrecer que este tipo de proyecto normalmente va a ser una inversión, más no un gasto, porque muchos lo van a ver como un gasto de primera mano. Y pues los efectos muchas veces son inmediatos y en otras ocasiones no lo son tanto. Entonces en la justificación sí hay que ser muy claro el por qué y cuáles son los beneficios, todas las ventajas. El objetivo general, implementar un sistema de bioseguridad para minimizar el impacto negativo sobre los pesos de producción. Entonces, impacto negativo también ahorita vamos a ver por qué no se especifica un patógeno solamente, sino que habla de forma general. El específico, pues, presentar a los riesgos biológicos, establecer medidas contra esos riesgos que pueden ser químicos, físicos, así como proteger el medio ambiente. Entonces, una cosa lleva a la otra. Un desequilibrio te causa enfermedad, es decir, debes de conocer muy bien lo que vas a hacer, el tipo de sistema, no sobrepoblarlo, que se mantenga en un equilibrio y bueno, la bioseguridad no solamente se tiene que ejercer sobre patógenos, sino que puede ser sobre el entorno, sobre el aire, calidad de agua, calidad de sedimento, calidad de alimentos. Entonces va de la mano con la calidad. Como misión, pues producir en su totalidad animales sanos y asegurar completamente la interacción entre el hospedero y el medio ambiente para evitar que la entrada de patógenos a las poblaciones acuáticas. Lo que estamos enfrentando con seres acuáticos pues es bastante rudo porque no tenemos el control sobre el agua marina o sobre las aguas continentales, aguas dulces. Inclusive lo que nosotros muchas veces conocemos como agua dulce, pues difiere mucho de la calidad entre una y otra. Entonces, del pensar que el agua de la presa de la Boca es similar al agua que podemos encontrar en Mina, Nuevo León, o en Anáhuac, Nuevo León, o en Galeana, pues son muy diferentes. Entonces, muchos productores desde ahí debemos de partir, tener una misión que nos, primero que nada, pues ellos dicen que vas a conseguir ese pez en tanto tiempo, hay que ver primero en qué condiciones de calidad de agua y ver cómo está mi agua y compararla para ver si es que voy a lograr esos objetivos. Entonces, cuando tenemos la misión, pues debe ser bastante clara y la visión es justamente seguir correctamente las reglas y normas relacionadas con los parámetros manejados por un sistema de bioseguridad adaptado al tipo de granja, así como a la realización de buenas prácticas bajo la dirección de las autoridades competentes alrededor de toda la cadena de producción. Déjeme ver si viene algo sobre la cadena productiva, pero creo que es una de las deficiencias que noté en este trabajo. No está por aquí, pero sí recuerdan la cadena productiva que les presenté sobre avicultura, ¿no? Si no, de todas formas, mañana les voy a tratar de refrescar en función de las deficiencias que se vayan viendo. Por ejemplo, después de la misión y la visión, pues sería bueno poner antecedentes,
ver qué es lo que se ha hecho sobre eso. Y aquí pues nos damos cuenta que de lo que pretenden trabajar sobre un sistema de bioseguridad es para evitar la morbilidad y mortalidad de los animales, basándose primero que nada en la calidad del agua, en el consumo y conservación de los alimentos, lo cual garantiza que se dé un buen crecimiento de esta combinación y también por ahí inclusive se habla de algunas vacunas, ¿no? Específicas. Si vamos a trabajar con especies de agua dulce o de agua salada, pues hay algunas que tienen ya su calendario de vacunación bien establecido, como el caso de los salmones, y que a diferencia de otros seres acuáticos, pues al menos son vertebrados y tienen su sistema inmunológico más desarrollado o mejor equipado que algunos que carecen de él, como el caso de los artrópodos. Un diagrama de buenas prácticas de higiene que empieza desde las buenas prácticas de inocuidad. Esto de inocuidad se puede mencionar al final, porque cuando uno pretende establecer un sistema de bioseguridad para producir proteínas, llámese plantas o animales, en este caso animales acuáticos, pues realmente la inocuidad aquí no entraría como primer partida, serían buenas prácticas de manufactura o de manejo, más de inocuidad. La inocuidad quedaría aquí al final, ya que tienes el animalito, obvio, desde aquí, si pretendemos obtener un objetivo de esta naturaleza, tenemos que cuidar todo lo que sigue de ahí. Entonces, normalmente va de la mano con certificaciones de Senacica, con certificaciones de acuacultura, todas las que existan, probables, sobre calidad de agua, calidad de suelos, eh, evaluación de las características hidrológicas, es decir, la selección del lugar en función del agua y del suelo donde se va a poner, identificar los riesgos o los peligros o fuentes de contaminación, ya sea química, biológica, por actividades vecinas o simplemente por la selección de la semilla o la comprar los bebés que se van a engordar. Estudio del suelo y del agua in situ y ver en base de datos qué es lo que se puede hacer para mejorar. Muchas veces tenemos que era partida de antes de hacer un proyecto, como les decía, hacer un estudio de mercado, pero antes también de eso puedes analizar el agua en caso de animales acuáticos. Y si el agua no cumple las características de lo que pretendes producir, pues entonces ve qué es lo que se puede producir y checa si hay un mercado y si es negocio antes de hacer la granja. Y por ahí nos hemos encontrado, como les decía, algunos proyectos o granjas que eran diseñadas originalmente para producir anguilas y que ahora están produciendo langostinos o algunas están produciendo macroalgas o almejas, dado que pues, no tenían las características justamente del análisis del agua o del suelo. Entonces por aquí pues ya te está orientando en qué se tiene que hacer antes de iniciarlo. Que exista un reglamento de higiene localizado en las áreas específicas de cada unidad de producción, un control de salud del personal también. Y ahorita vamos a ver un diagrama o más bien un esquema que nos puede ayudar a definir con claridad esto. Vestimenta limpia del personal de trabajo antes de iniciar las labores. Normalmente se les brinda equipo de trabajo que debe estar previamente lavado y desinfectado, llámese overoles, botas de protección, gogles, entre otras cosas, pero principalmente los fumites o lo que son las herramientas de trabajo, que en el caso de peces, pues normalmente son las atarrayas o son los artes de captura. Son equipos que sirven o redes que nos ayudan a muestrear los animales y que son la principal fuente de contaminación, como contaminación mecánica, básicamente. Entonces, por ahí se debe de tener una atarraya por tanque, debe estar inmersa en soluciones con desinfectantes y se deben de hacer una serie de protocolos que, que antes no se tenía una atarraya por estanque, se tenía una por granja para darle batería
40, 50 tanques o estanques. Debe haber un manual y un programa de procedimientos de limpieza, desinfección de instalaciones, equipos y utensilios, registros de recepción del almacén, básicamente del uso del alimento, lo que habíamos visto como ejemplos anteriormente, formato del uso de control de medicamentos de uso veterinario y que sean diseñados para acuacultura. Cuando medicamos alimentos, tenemos que tener tecnologías que hagan que el medicamento no sea hidrosoluble, que se mantenga dentro del alimento hasta que sea consumido. Y debemos de hacer estudios de las heces de estos animales para ver cuánto queda del antibiótico en las heces. Entonces, de inicio no se hacía y en la actualidad pues ya se está haciendo gracias a este tipo de sistemas de bioseguridad. Ubicación y alcance. La aplicación a los establecimientos de desarrollo de engorda de camarón, peces, tilapias, truchas, maricultura, ornamentales, ostras. Entonces, normalmente, si ustedes buscan sistemas de bioseguridad o manuales de buenas prácticas de manejo para tilapia o para trucha, pues te da un buen indicio para que desarrolles uno sobre camarón o sobre algún otro pez o sobre algún pez ornamental o sobre algunos ostiones o almejas, como habíamos platicado también anteriormente. Entonces, el compartir el agua marina, pues representa un alto riesgo, es el principal riesgo que se tiene y pues ahí ya habíamos platicado algo sobre filtros y cuestiones que se deben de mejorar. Aquí en cuanto a ubicación y el alcance, pues aquí a mí me hubiera gustado ver un croquis el día de mañana que veamos la plática sobre lo que es bioseguridad y productos que podemos utilizar, equipos que debemos de implementar también. También voy a aprovechar para enseñarles cómo se debe ser un croquis prácticamente, si es un plano es mucho mejor y cómo te ayuda un croquis o un plano para tener el alcance que aquí pues con letras pues es más aburrido. Mientras que podemos hablar de ubicación y alcance con una sola imagen y ver cómo es que se desarrolla. Entonces, aquí viene un diagrama sobre el suministro de peces. Normalmente para suministro de peces debería existir un manual en el que nosotros tenemos que ir a revisar desde que este pez es huevecillo y ver la tasa de eclosión, aunque la compañía que nos vende estos normalmente nos debe dar el permiso, debe tener la confianza. Es como una relación económica, básicamente. Ah, bueno, vienes de la granja, no fui a la granja a trabajar porque me encargaron que toda esta semana estuviera viniendo a ver esos huevecillos, cómo se convierten finalmente en un alevín que yo voy a pagar por él. Entonces quiero ver qué tasa de eclosión tuvo real, cómo lo voy a hacer, pues estar pegado con el biólogo y ver todos esos detalles. Entonces para esto ya hay manuales, para que un encargado vaya y seleccione y vaya y revise cómo va el desarrollo. Entonces, por ejemplo, los que se dedican a vender los alevines, pues normalmente medican el agua y medican muchas veces los desoves con la finalidad de que todos sobrevivan, hasta los que no deben de sobrevivir, sobrevivan. Entonces, por ahí, nosotros debemos de hacer, de que, por ejemplo, si alguien, por ejemplo, vamos a poner el escenario A, que medicaron y esos desoves llegaron a una tasa de eclosión de un 95%, pero porque fueron medicados. Y resulta que yo no me di cuenta y después, por ejemplo, el escenario B, veo que la tasa del desove natural es un 80%, se murió el 20%, no sé por qué razones, pero tampoco las medicamos, porque muchos no saben por qué, pero lo medican y funciona. Entonces yo le apostaría más al escenario B, porque yo sé que esos ya sufrieron un embate por ahí de algún patógeno o una serie de patógenos y obviamente sobrevivieron los más aptos. Entonces ese 80% yo lo sembraría en un estanque con mayor confianza al del 95% del escenario A, porque ese 95% pues viene mermado porque o viene enmascarado por una terapia que recibió sin saber por qué ni para qué, pero que funcionó.
El problema es que cuando yo tenga un evento de algún efecto bacteriano en mi estanque, pues estos ya de alguna manera vienen tocados de alguna forma y no van a resistir. Un estrés de baja de oxígeno, un estrés por cambio de temperatura, pues son animales que fueron debilitados por un patógeno y que después fueron de alguna manera sanados con un antibiótico. Entonces yo prefiero que en las primeras etapas se mueran y quedarme con lo que resista. Y de hecho, muchas veces de aquí, de los que se muere el 20%, que sembré el 80%, digamos, de ahí los más grandes yo se los llevo nuevamente al encargado que me vende los bebés para que los seleccione para producir nuevas líneas que son resistentes a brotes de enfermedades de manera natural. Y eso le debemos de llamar resistencia, no que sean inmunes o que no les vaya a dar. Simplemente recibieron un evento, fue viral y sobrevivió el 80, pues qué bueno. Y de ahí pues agarré los que crecen más, porque además de que se infectaron y no se murieron, además siguieron con una tasa de crecimiento normal, entonces, o muy buena, y de ahí ya empiezas a hacer algo de negociaciones para futuro. Y eso se describe perfectamente en pequeños manuales. Un manual para calidad del alimento, que bueno, ya no los quiero marear mucho con esto, ya hemos platicado sobre ello, y hay cosas que se pueden hacer. Medidas de prevención, aquí justamente lo más importante es implementar un sistema de análisis de riesgos eh, en el cual justamente se trata de identificar los riesgos potenciales, las vías de introducción de patógenos específicos y establecer puntos críticos de control. Y aquí vemos que tenemos que poner identificaciones o letreros justamente en las diferentes áreas para que justamente se desinfecten bien las botas si van a entrar de un área a otra. O restringir el uso o el paso. Si tú estás trabajando con adultos, no puedes ir a ver peces que son bebés o que están más jóvenes que ellos. Entonces, no mezclar las edades tampoco. Contar con un sistema de trazabilidad, esto ya no se utiliza, palabra es arcaica, se debe utilizar rastreo, un sistema de rastreo mediante registros impresos y o electrónicos que nos permitan justamente darle seguimiento a los eventos. Por ejemplo, si yo comparo el escenario A nuevamente con el B, hasta la cosecha, me voy a dar cuenta que el escenario B casi siempre, en la mayoría de los casos en la vida real, sacan más producción que los del escenario A que sobrevivieron gracias a una medicación temprana y injustificada además. Aplicar programas de certificación, verificación y vigilancia de organismos como reproductores, larvas, juveniles. Estas larvas pueden ser alevines, juveniles tempranos, subadultos, adultos, por parte de una autoridad competente. Entonces debemos de involucrar al gobierno para que de alguna manera haya una autoridad. Y eso no quiere decir que no pueda ser una asociación de acuacultores y tenga yo también mi laboratorio de referencia para compararlo con el de gobierno. Y adicionalmente, si hay dudas sobre algún diagnóstico, pues también mandarlo a una tercería. Siempre que venga un oficial de gobierno que tome una muestra, de esa muestra deja una en la granja y se guarda una en resguardo también en la granja para hacer una tercería. Se ponen unos sellos sobre esas muestras y, por ejemplo, si el gobierno dice que somos positivos al COVID, digamos, y mi muestra dice que no, que somos negativos, entonces vamos los dos por la otra muestra para mandarla a un laboratorio, una tercería, a un laboratorio ajeno a ambos, pero que sea de calidad. Y entonces lo sometemos, pero debe de ir el inspector de gobierno, un inspector de nuestra parte, y no deben de estar violados los sellos que se le ponen a esos tubos donde estén las muestras, de tal manera que se entregan al laboratorio y posteriormente se mandan los resultados a los correos electrónicos de las dos partes interesadas. Entonces eso es bien importante que se registre como unas medidas de prevención. La regulación siempre es importante. ¿Qué es lo que se tiene que hacer pues para evitar la entrada de patógenos? Pues tenemos varios puntos. Por ejemplo, el principal es el agua, para mi gusto.
pero por ejemplo también el personal de la granja, visitantes, las herramientas que se utilizan, fauna silvestre o fauna de acompañamiento, como las aves migratorias, restricción de entrada y salida, bueno, pues controlas gran parte de todo esto. Desinfectar los fomites es importante. La fauna silvestre, pues no podemos hacer gran cosa con ella, ya va a estar entrando y saliendo del proyecto, entonces por ahí debemos de reducir lo más que se pueda, que no lleguen al estanque, espantarlos, y por ahí ya habíamos visto algo de cómo hacerlo. Anuncios de restricción de acceso en áreas sensibles, visibles al público, es decir que, como les digo, si alguien viene de ver a los adultos, pues que no se junte con los que se están recién sembrando y cosas por el estilo. No debe haber nada más importante que estar sensibles a esas restricciones, a esos letreros. Deben de ser grandes, llamativos y, como les digo, muchas veces con caricaturas para que se entiendan con claridad. Capacitar al personal con manuales de operación de bioseguridad, los estacionamientos fuera de las áreas de producción, acciones para mejorar la calidad del agua, como pueden ser análisis que garanticen que esté libre del patógeno, es decir, que podemos desinfectar el agua, la podemos filtrar, podemos hacer grandes cosas sobre ello, y de tal manera de todo lo que podemos controlar, controlarlo, y lo que no podemos controlar, como es la fauna silvestre, pues no. Entonces la idea es de dar un ejemplo detallado de cada una de las acciones. Eh, Muchas veces este tipo de acciones pues requieren de un manual por área, y eso es importante también. Yo lo que quiero es que lo mencionen nada más, sin mucho rollo. Esto está demasiado cargado, y vean, apenas entrando al organigrama, esto es de lo que primero que se debe de comenzar a iniciar la presentación. A lo mejor no se tiene un organigrama concreto, como es el caso, que no tenían idea, pero ellos entendían que había un director de producción, que había un jefe de engorda, una jefa de cocina o jefe de cocina, un jefe de calidad de agua, y aquí adicionalmente pues debe haber un jefe de mantenimiento, que es el que mantiene los equipos eléctricos, los motores diésel, todos la plomería, la hidráulica, los carros y motos y coches y todo lo que requiera de mantenimiento, pues debe haber también un equipo de mantenimiento que no está aquí presente. Y luego ya los alimentadores, que los charoleros, que son los que se encargan de revisar las charolas para ver si se consumió el alimento o no. Los atarrayeros justamente la atarraya es un arte de pesca, de captura. Yo lo que hice con el sistema de bioseguridad fue de que todos los que estamos aquí los enseñé con un curso a atarrayar, porque hay veces que te llega una enfermedad tan rápido que necesitamos sacar el camarón para enhielarlo, o los peces para enhielarlos y así evitar la pérdida. Y entonces no solamente soy jefe de esto, o soy jefe de calidad de agua, inclusive las cocineras o cocineros, chefs y demás, los enseñé a atarrayar, vigilantes, y de tal manera que me ayudaran a sacar el producto antes de que se muriera todo. Pero bueno, son cuestiones de enfoque, ¿no? Les voy a traer ejemplos buenos también, no crean que... en el diagrama de funcionamiento, pues aquí sí me quedé de 4 porque no entendí absolutamente nada. No sé si alguien puede intentar hacer el ejercicio de, de interpretarlo. Por ejemplo, ¿dónde inicia aquí? No me queda claro el croquis, ni quién es quién, ni a qué se refiere con tanta flecha. Y al momento de la exposición, pues hagan de cuenta que hizo esto. Ah, bueno, los parámetros de producción. Y oye, pero regresa al anterior, ¿qué quisiste decir con eso, no? Entonces sí entiendo que debe haber un lobby, una administración, una gerencia, que debe haber baños, tanto sanitarios como regaderas, este, un comedor y una cocina. Claro, la cocina es un área laboral, ¿eh? Aquí no tiene que entrar nadie más que los involucrados. En el comedor pues tienen que entrar justamente los de la cocina y todos los demás, todos los empleados, ¿no? Ahora, me imagino que los empleados, pues hay empleados de producción, y dentro de los de producción están los de la bodega de alimento, los de manejo de cuartos fríos, de producto, de desecho, el patio de maniobras, y los que tienen acceso al estacionamiento, pues básicamente son estos de los de maniobras,
y al acceso, entrada y salida de la granja. Pero bueno, no me quedó bastante claro, no es la mejor forma de presentarlo. Les voy a traer buenos ejemplos también, igual y mañana vemos algunos. Bueno, parámetros de producción, lo que se debe incluir, por ejemplo, si eres un laboratorio, pues, ¿cuánto te cuesta el análisis? Detallarlo parte por parte, o tener una lista en la que ya sepas cuál es el costo, ¿no? De esto, pues, ¿cuáles son los riesgos? Mañana vamos a ver equipos para los que vayan a trabajar sobre algún laboratorio de diagnóstico o sobre un laboratorio de toma de muestras o sobre un banco de sangre. Vamos a ver ejemplos bastante contundentes, bastante claros, equipos e implementos también. Un plan de bioseguridad en caso de contaminación, bueno, pues primero que nada, debe de haber una identificación del peligro, se debe de hacer una evaluación del riesgo en función de ese peligro, se debe de gestar el riesgo y comunicación del riesgo. Siempre debe estar constante y vigente todo el tiempo. Por ejemplo, cuando nosotros traemos los bebés y los ponemos en el agua, yo no aviento los 5,000 o el medio millón que traigo, normalmente agarro unos pocos, los vamos aclimatando y libero unos de golpe, así como llegaron del agua del laboratorio, los echo directamente a la pila. Y si aquí hace gestos o se muere, o en cuanto empiezo a meter agua de aquí hacia el agua que traía del laboratorio, entonces empiezan a perder escamas o empiezan con nados erráticos, entonces algo trae mi agua que no está bien. Entonces, debe haber un manual, un procedimiento de cómo se hace la recepción de los animales y cómo se aclimata, cómo se da de comer, cómo se estima la mortalidad después de una aclimatación. La evaluación de los riesgos, pues aquí tenemos que tener la medida justa de cada uno de ellos. ¿Cuáles vale la pena dedicarles tiempo y cuáles están fuera de nuestro alcance completamente? Pero tratar de tener la mayor cantidad de riesgos, de alguna manera evaluados, que ya sabemos cuáles podemos, de alguna manera evitar, prevenir, y cuáles de plano nos van a rebasar. Y no porque nos vayan a rebasar no se puede hacer nada, siempre debemos de buscar algo porque de eso se dedica, o de eso se trata la investigación y el desarrollo, básicamente de estar haciendo cosas diferentes para ver si en una de esas reducimos el riesgo. Entonces, una vez que lo analizamos, lo identificamos y lo tenemos que hacer claramente que lo identifique cualquier persona. Vías de transmisión de enfermedades en animales acuáticos, por contacto directo, por herramientas, como les había mencionado, por la genética del animal, las herramientas de captura, muchas veces por el alimento, muchos son de forma oral, otras son por medio de oral, pero que viene dentro de vectores que ellos se alimentan de ellos. Entonces nuestras dietas tienen que ser diseñadas que sean más atractivas que los vectores que se van a comer. Está complicado, no está fácil, pero pues el nutriólogo actual tiene que pensar en hacer dietas que cumplan y que tengan al animal saciado en cuanto a sus requerimientos para que no ande buscando alimento vivo. La fauna de acompañamiento que entra a los estanques, pues ahí no podemos hacer gran cosa, pero bueno, son partes de los riesgos que se pueden tener o no. Notificación de la enfermedad o de la contaminación. Esto siempre tiene que haber una cadena jerárquica, por eso el organigrama lo detecta alguien, lo dice al técnico, el técnico se comunica con el jefe del área, el jefe del área viene con el jefe de producción y el jefe de producción se comunica con el director de producción. El director de producción se tiene que dirigir con el director técnico con el director administrativo y finalmente con la presidencia de la compañía. Se toma la decisión y se habla con las instancias de gobierno, nacionales e internacionales. Pero sí, siempre que haya un brote se debe primero como lo habíamos visto en parciales anteriores, estar súper contundentes de que sabemos que es el problema y reportar en este caso a la OIE y a instancias de gobierno mexicano. Obvio, limpieza y desinfección,
esto de los transportes, pues cuando normalmente uno va a comprar los peces o los camarones, uno tiene sus camiones y tiene sus equipos, mismos que se desinfectan para que nos permitan entrar al laboratorio y llevar una bitácora en la que demostremos que fue desinfectado a qué horas y con qué productos y a qué concentraciones. Y tan tan, yo esperaría más, un cierre, unas conclusiones. Este fue un ejemplo que se me presentó y que la verdad fue una calificación no muy buena. Ya no quise hacerles preguntas por lo mismo, porque ya hay quienes lo toman como un mero compromiso, como, ay, bueno, hay que presentarle al maestro y no le pone mucho el paquete, pero hay otros que sí, la verdad que vale bastante la pena dedicarles tiempo, ¿no? Y hacerles preguntas, obvio. Preguntas hasta aquí, comentarios. Mañana, como les digo, va a quedar más claro, con otros ejemplos, obvio. Son 2 horas las que tenemos. Y adicionalmente también por ahí, de lo que les mencionaba de los tipos y niveles de bioseguridad de los equipos, sustancias y antivirales y demás que se pueden estar ahí utilizando. ¿Ya revisaron algunas compañías que se dediquen a la bioseguridad en México? Sí, sí, también les puedo traer algunos ejemplos de cuestionario, este, por supuesto. Es que no he subido los cuestionarios ni nada de eso. Ahorita lo voy a hacer sin falta para que ya tengan más o menos las ideas de ese que les presenté de acuacultura, al menos. Pero por ejemplo, hay otros que puedo ir subiendo también a la par. Manuales de buenas prácticas de manejo no han buscado en la red sobre el tema que les tocó. Ni no vienen cuestionarios ahí, ejemplos de algunas. Hagan de cuenta que el cuestionario nos sirve para posteriormente cada pregunta que tenemos sobre cada área del sistema de bioseguridad se convierte en una medida de bioseguridad. No sé si queda un poquito más claro. Por ejemplo, yo les puedo decir, en una granja para cerdos, por ejemplo, yo puedo llegar a decirles, muy bien, ¿cuántas marcas de alimento manejas? Tú vas a decir, pues, ¿qué tiene que ver eso con bioseguridad? Por supuesto que tiene que ver con bioseguridad, ¿no? Pues manejo, por ejemplo, 4 marcas. Bueno, de las 4 marcas, ¿cuántas de ellas te regalan tarimas? No, pues nada más una. ¿Y cuántas de ellas te da capacitación al personal para el uso de las tarimas? ¿Para qué es importante una tarima dentro de un sistema de bioseguridad en el manejo de alimentos? Resulta que, como habíamos visto en un ejemplo ahí en Excel, que traen alrededor del 12% de agua. Y si tú lo pones en el piso y el piso está caliente, está a 40 grados a la sombra, si tú lo pones en el piso, pues la humedad del costal se va a ir hacia la parte superior porque el piso está caliente. Y entonces, en lugar de traer 12 de humedad, va a traer 24 de humedad porque en la mitad del costal. Si son 25 kilos, pues 12 kilos y medio, que son los que están en contacto con la parte inferior, con el piso, esos van a quedar muy secos y los de arriba van a quedar muy húmedos. Y si es el saco de mero abajo, porque es el que está pegando con el suelo, es el último en que se va a ofrecer para dar de comer, porque normalmente agarramos los de más arriba hasta que llegamos abajo. Y si está en el piso, pues ese saco de alimento cuando llegue a ser utilizado va a estar lleno de hongos. Porque en lugar de tener 12 de humedad, pues la mitad tenía el doble de humedad. Y eso con la temperatura
pues genera hongos. Entonces puede ser de buena marca, pero si no te ayudan, si no te capacitan, si no te asesoran, bueno, ya te trajeron la tarima. ¿Es de madera o es de plástico o de qué material es? O sea, son preguntas que debes de poner en el cuestionario. ¿Qué tiene importancia? Si es de madera, pues tiene mayor resistencia que no tener nada, pero si es de plástico es mejor porque es lavable, porque no se soporta golpes, porque pues definitivamente tiene mejores características que una de madera. ¿A qué distancia se debe poner una tarima de otra para que no estén todas pegadas? No debe estar todo el alimento pegado y no debe de subirse hasta el techo, saco con saco, porque el porcentaje de finos del cual habíamos hablado, que es polvo, si tú le pones, normalmente se deben de poner 14 hileras como máximo. Y si tú le pones más, pues el saco de mero abajo va a soportar más toneladas de peso arriba, que va a fracturar la croqueta y se va a volver polvo. Entonces, hagan de cuenta que el cuestionario va en función de las medidas que quieres implementar como bioseguridad. Entonces ya tienes, por ejemplo, bueno, pues ya tiene varias marcas, de las cuales pues nada más una me capacita, me orienta, me da cursos, me apoya con equipos. Oye, no lo pongas en el suelo. Oye, ahí están las tarimas. Oye, ¿sabes qué? Mira, vi un diseño de ventilación para tu almacén, porque la compañía de alimentos hace esas medidas porque quiere conservar al cliente contento, que su alimento no sea el problema de una enfermedad en el sistema. Y muchos, para que llegaran a entender eso, fue muy problemático. Tuvimos primero que pelearnos con las plantas de alimento. ¿Cuál es, por ejemplo, cuál es el número de sacos estadísticamente confiable para poder yo decir que efectivamente está cumpliendo con la proteína o no? Es decir, de los 720 sacos, recuerdan el ejercicio, ¿cuántos tendría yo que muestrear para que mi estudio que yo realice sea confiable estadísticamente y pueda reclamarle con un abogado mi compañía a la compañía de alimentos? Entonces, investiguenlo, mañana lo vemos, pero normalmente el cuestionario va en función de esas necesidades. Y por ahí yo le tuve que enseñar a muchos de los que ahorita son gerentes de algunas plantas de alimentos, porque no sabían. Así es sencillo, no lo sabían. ¿Por qué? Porque no les gusta la estadística y la estadística sirve para muchas cosas. Y se van a dar cuenta que es ridículo, o sea, la forma de estimarlo, es súper ridículo. A lo mejor ustedes ya saben, si tienen una idea de cuánto sería, de esos 720 sacos, cuánto sería este, lo necesario para poder decir que es confiable estadísticamente, que está cubriendo con la proteína o no, estadísticamente confiable. Igual lo vemos mañana. ¿Alguna otra inquietud o comentario? Yo creo que va a quedar más claro a partir de mañana. Y ahorita voy a dedicarle tiempo para subir las presentaciones y algunos manuales de buenas prácticas y también algunos ejemplos de cuestionarios que tenga por aquí. ¿Algo que desean agregar? Igual si quieren, continuamos el día de mañana. Que tengan bonita tarde. Saludos a todos.